ser el que bombea la sangre, el corazón. Este va a estar bombeando sangre hacia las arterias de mayor calibre, como por ejemplo la aorta, y el calibre de las arterias se va a reducir, ¿ya? Dentro del sistema vascular linfático tenemos netamente a los vasos capilares linfáticos. ¿Cuál es la función de este sistema? Es recoger todo el líquido que queda en los espacios intersticiales, que es la linfa, ¿no es cierto?, para que no estemos hinchados como tal, y los excreta. Ahora, dentro del sistema circulatorio tenemos tres grandes componentes principales: el endotelio, el tejido muscular y el tejido conectivo. Guarde ese daño. El endotelio como tal va a ser una capa de células poligonales. Si ustedes se acuerdan, netamente las arterias, las capilares van a ser en forma de tubito, ¿ya? Como cuando vimos sistema digestivo. Este tubito como tal va a estar, la primera capa que tenemos es el endotelio. Van a ser las células endoteliales. Estas células endoteliales van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque cumplen muchas funciones. La primera función, o una de las más principales, es que va a regular netamente la función o la capacidad tensoactiva. ¿Qué quiere decir? Va a ser la que va a producir la contracción o la vasodilatación. Vasoconstricción o vasodilatación como tal, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos también a tener gracias, o qué función va a cumplir este endotelio? Va a transformar la angiotensina 1 en 2. ¿Qué es esta angiotensina? Es la encargada de mantener regular la presión arterial, ¿sí? Va a producir una lipólisis de lipoproteínas, va netamente a controlar el tono vascular, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante la formación de óxido nítrico, que esto, ¿qué es lo que va a generar? Una vasodilatación. Y las endotelinas van a generar una vasoconstricción. Ahora, el músculo liso va a estar presente a nivel de la capa intermedia de estos vasos sanguíneos. Este músculo liso como tal, ¿para qué está presente? Para el movimiento, ¿ya? ¿Qué más? Para la contracción como tal. Este de aquí no vamos a encontrarlo en arteriolas, ni tampoco vamos a encontrar, en capilares y en venas. Ahí no va a haber músculo liso como tal, ¿sí? Ahí lo que vamos a encontrar solo es una capa de células endoteliales cubriendo la membrana basal, ¿ya? Ahora, el tejido conjuntivo, eso ya lo conocemos al revés y al derecho, ¿sí? Este va a estar constituido por fibras de colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4. También en este apartado vamos a tener la presencia de fibras tanto elásticas como también fibras reticulares. Las elásticas, ¿para qué? Porque acuérdense que al bombear sangre no es que nos mandan de unas, ¿cómo sería? De una presión normal, sino que cuando empieza a bombear sangre nos mandan con fuerza. Entonces, las fibras elásticas que están en las arterias son indispensables. ¿Para qué? Para que haya esa dilatación, ¿ya? Para que la sangre como tal pueda recorrer por todas las arterias, ¿sí? ¿Qué pasa si algo de esto se daña? Puede causar lo que son las trombosis. ¿Qué es la trombosis? Netamente es cuando se va disminuyendo la luz del vaso sanguíneo, ¿ya? Cuando se forma trombo, se tapa como tal, ¿sí? Entonces, hablando netamente de forma general, ¿cuáles son los tejidos más principales? Vamos a hablar de forma general igual, ¿qué capas nomás vamos a encontrar? Entonces, en los vasos como tal, vamos a tener tres capas grandes: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventista. En la túnica íntima, esto es de forma general, ¿ya? Después hablamos de las arterias elásticas, musculares y arteriales. Dentro de la túnica íntima vamos a tener esta capa, que es la capa de células endoteliales.
Siempre acuérdense, esto de aquí es el endotelio como tal. El endotelio es un epitelio plano simple. ¿Sí? Recuerden que debajo de cada epitelio hay una lámina basal. Entonces tenemos endotelio, lámina basal. Esta de aquí que ustedes ven va a ser la capa subendotelial. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar? Fibras elásticas y algunas capas, algunas células musculares lisas. Después de esta capa subendotelial tenemos una fina capa que se denomina la lámina elástica interna. ¿Sí? En esta lámina elástica interna va a poseer poros. ¿Para qué? Para la nutrición de células muy profundas. Ya vamos a ver después el porqué. Después tenemos la túnica media. ¿Qué tenemos en esta túnica media? Vamos a tener, si ustedes ven, varias capas de células musculares, donde también se pueden encontrar fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas como tal. ¿Ya? Y añadiéndole a esto, vamos a encontrar sustancia fundamental. ¿Qué es la sustancia fundamental? Es netamente proteoglucanos, glucosaminoglucanos y proteínas como tal. ¿Ya? ¿Qué pasa si se acaba esta sustancia fundamental? Las células musculares son las que van a desarrollar nuevamente esta sustancia. En la última capa concéntrica que ustedes ven, tenemos aquí una lámina elástica externa que va a dividir la túnica media de la túnica adventicia. ¿Ya? Y por último tenemos la túnica adventicia. ¿Qué es lo que está constituido? Esto netamente es un tejido conjuntivo laxo, donde va a estar las fibras de colágeno tipo 1, donde vamos a encontrar, si ustedes ven, obviamente fibroblastos, vamos a poder encontrar pequeñas fibras elásticas y también vamos a encontrar lo que se denomina el basa basario. ¿Qué significa esto? Que hay vasos sobre vasos, es decir, que nuestro vaso sanguíneo o nuestra arteria necesita también nutrición. ¿Ya? Por eso hay la presencia de pequeños vasitos alrededor de las arterias, esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí va a dar la nutrición, la oxigenación como tal, tanto a la capa adventicia como hasta la mitad de la túnica media. ¿Ya? Y la nutrición de la túnica íntima con la mitad que sobra todavía va a estar nutrida por toda la sangre que atraviesa la luz común. ¿Sí? Todas las arterias como tal también vamos a tener una inervación. ¿Qué es esta inervación? Vamos a tener fibras amielínicas. ¿Qué tenían las fibras o por qué se llaman amielínicas? No tiene mielina y estos son, la función como tal es la que va a enviar los impulsos lentos o rápidos. Lentos como tal. ¿Ya? En estas fibras amielínicas van a tener neurotransmisores que son la noradrenalina. Esta noradrenalina va a provocar esta vasoconstricción. ¿Ya? Y también la vasodilatación va a estar dado por terminaciones colinérgicas. ¿Qué hacen estas terminaciones colinérgicas? Netamente van a hacer que las células endoteliales produzcan una sustancia que es el óxido nítrico. ¿Ya? Esta producción va a hacer que las células musculares se activen, van a activar un mensajero, se llama. Ustedes creo que lo vieron en bioquímica, el mensajero GMP-cíclico. Una vez que se activa esto, la célula se relaja y se dilata. ¿Ya? Acuérdense que en exceso una vasoconstricción y en exceso una vasodilatación pueden alterar netamente la arteria. Comprendido hasta aquí. Entonces, ¿qué tenemos de túnica íntima? Oro. Célula endotelial. Lámina basal. A ver, vamos. Endotelio como tal, lámina basal.
y la lámina elástica interna, que tiene poros como poros. Que la función ya es ustedes ya tienen que acordarse. Túnica media netamente va a estar por fibra o capas de células musculares. Vamos a tener qué cosa, fibras celulares, fibras elásticas y las sustancias complementarias. Después, túnica adventicia. Encima de la túnica adventicia, ¿qué tenemos? Específicamente se llama vaso basal. Nervio porque también tenemos inervación. ¿Ya? Ahora sí vamos específicamente a los tipos de arterias. Tenemos las elásticas, musculares y la arteriola. Si ustedes ven netamente las imágenes, pues sí hay diferencia, ¿sí? En cuanto a la túnica íntima, media y adventicia. Donde tenemos más adventicia en las musculares como tal, ¿ya? En la elástica y en la arteriola, más o menos, un poco muy delgada. Entonces, empezamos. En las arterias elásticas como tal, como les dije, estas son las de gran calibre, específicamente son las que tienen relación directa con el corazón. Estas van a tener una túnica, en su túnica íntima, todas van a tener la capa de endotelio, ¿ya? Células endoteliales. ¿Cuál es la diferencia? Esta capa íntima es un poquito más gruesa que todas las tres y vamos a tener abundantes fibras elásticas. ¿Por qué? Por el mismo motivo de que están cerca al corazón. Entonces, estas fibras necesitan sí o sí tener bastante elasticidad, ¿ya? Entonces vamos a encontrar fibras elásticas, también va a tener su capa subendotelial, va a ser bien gruesa, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí la lámina elástica interna puede a veces no estar presente o puede ser muy delgadita que no se pueda ver microscópicamente, ¿ya? La túnica media, igual, la diferencia es que vamos a tener abundantes fibras elásticas. Es decir, tenemos capas de fibras elásticas donde vamos a encontrar células musculares. Al revés de lo que les dije de forma general, que hay capas de células musculares con fibras elásticas, ¿ya? Aquí va a haber abundancia de fibras elásticas, por eso se denominan también fibras elásticas perforadas, y vamos a encontrar las células musculares lisas. Va a tener igual sustancia fundamental, lo mismo, entre cada una de las células. Tenemos también la presencia de la de la lámina elástica externa, ¿sí? Donde vamos a tener la llamada elastina, ¿sí? Elastina como tal. Y la túnica externa, que es la túnica adventicia, esta netamente es delgada, poco desarrollada. Va a tener sí fibras de colágeno, pero es mucho más delgadita. Sí tiene el vasa basarum y el nervio basarum. Y también otra característica de estas arterias elásticas es que van a tener netamente unas presencias de cuerpos carotídeos, y de cuerpos aórticos. ¿Cómo actúan estos o para qué tienen las arterias la presencia de estos? Los que expusieron, ¿para qué tenían? Para netamente medir si es que hay oxígeno, netamente si es que el pH disminuye o aumenta tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Esa es la función de tener la presencia de estos cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos, ¿ya? Estos dos como tal van a actuar como quimioreceptores. Como les dije, esto ya es a nivel de inervación. El cuerpo carotídeo se va a encontrar justo en la bifurcación de la arteria carótida común. Es decir, que cuando se bifurca en la arteria carótida interna y externa. En cambio, los cuerpos aórticos se van a encontrar justo en
en la curvatura de la aorta, ¿ya? En el callado de la aorta como tal. Entonces, si algo pasa dentro de las arterias, si es que hay mucha oxigenación o mucho dióxido de carbono, estos cuerpos transmiten rápidamente hacia el sistema nervioso central y lo regulan como tal, ¿ya? Y también tenemos la presencia del seno carotídeo, que esto es un vasoreceptor. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a la vasodilatación. Si ustedes ven, son como prolongaciones que se van a encontrar en la arteria carótida interna, ¿ya? Eso es lo extra que tienen las arterias elásticas como. Perdón, me faltó este. Entonces, estas arterias elásticas, como les dije, son las que van a estar cercano al corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Bombea la sangre, ¿verdad? Esa presión al bombear la sangre es muy aumentada. Entonces, gracias a que las arterias elásticas tienen abundantes fibras elásticas, soportan esta presión y ¿qué es lo que se hace? Se expande, ¿ya? Ahí, una vez que se expande, ¿qué es lo que están haciendo? Absorbiendo energía, como que calamando las aguas, ¿ya? Y una vez que ya absorben la energía de la presión que es bombear la sangre del corazón, van a continuar o van a permitirle que la sangre tenga un trayecto más continuo, más no lento, sino más uniforme, ¿ya? No con mucha presión. Entonces, por eso las arterias elásticas tienen fibras elásticas en abundancia, tanto en la túnica íntima como en la túnica media, ¿ya? Si es que falla algo de esto, ¿qué es lo que puede causar? Una arteriosclerosis y un aneurisma. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es como un taponamiento de la parte, es decir, que la túnica íntima se engrosa y hay un taponamiento de la sangre. ¿Y el aneurisma? ¿Qué es aneurisma? ¿Qué han escuchado de aneurisma? ¿Es en el cerebro? No específicamente en el cerebro, es netamente por la acumulación de sangre en alguna zona más escuchado en el cerebro, eso sí, que es cuando se revienta, no hay nada que hacer, ¿verdad? Es como que en una zona existe mucha presión. Entonces, al momento que se sucede esa presión, si no la destapamos, puede reventarse, ¿ya? Y la paciente muere. Hay incluso aneurismas silenciosos. Hubo un caso de un chico que se graduó una semana antes, al siguiente se murió por un aneurisma que no lo encontraron. Hicieron una tomografía con contraste, que significa colocarle una solución fluorescente para ver dónde está, porque a veces hay aneurismas chiquititos, pero no encontraron, se murió, le dolía la cabeza terrible, no encontraron al final y una semana después de haber disertado la tesis. Por eso vivo al mundo. Si viene la biología, no importa. Ya me estaba Entonces, comprendida la arteria elástica, ¿ya? Ahora vamos con la arteria muscular. Y ustedes ven la imagen como tal, que hay de diferencia. Ya no tiene las fibras elásticas en la túnica media. En la túnica íntima, ¿ya? No hay como tal las fibras elásticas. Vamos a tener ya la capa subendotelial mucho más gruesa y también la lámina elástica interna va a ser mucho más visible. En la media, aquí es más o menos, me olvidé decir, la arteria elástica, las capas que se forman en la túnica media están desde 40 a 70 capas como tal. En cambio, en la muscular tiene de 10 a 40 capas, ¿ya? Entonces, la proporción como tal también es significativa. Va a haber mucha más túnica media en la elástica que en la muscular. También vamos a tener la presencia de fibras elásticas y reticulares, no es que no va a existir, acuérdense que todas las arterias necesitan tener esa vasodilatación y esa vasoconstricción. Pero a diferencia de la elástica, pues la elástica como tal tiene tanto la
características es que no va a haber una lámina elástica externa, no hay la presencia, y la túnica adventicia como tal, ya ustedes ven que es mucho más desarrollada, va a tener lo que es igual el vaso basal, un el basal, abundante fibras colágenas y más que nada mayor cantidad de todo lo que concierne un tejido conjunto. ¿Sí? Las arteriolas, ya ustedes pueden observar la diferencia. La túnica íntima sí va a tener un epitelio, un endotelio como tal. La capa subendotelial va a ser un poco más estrecha y no vamos a tener no vamos a tener fibras obviamente y no vamos a tener la lámina elástica interna. ¿Ya? Túnica media tiene solo 1 a 2 capas de células musculares lisas, no tiene más, y tampoco tiene una lámina elástica externa, es decir que aquí en las arteriolas no se diferencia correctamente dónde empieza la túnica media y dónde empieza la adventicia como tal. ¿Ya? La adventicia va a ser delgado y este no tiene el vasa basal, porque netamente estos son capilares bien pequeñitos, entonces el paso de sangre de la luz es capaz de nutrir toda esta superficie que es más delgada que estas dos. ¿Ya? Hasta aquí claro, todo. Ya. Ahora, después de las arteriolas tenemos a vasos más chiquitos que son los capilares. Estos capilares netamente van a ser 4 tipos. Los capilares continuos, ¿qué más? Fenestrados con presencia de diafragma y capilares fenestrados sin diafragma que netamente era del glomérulo renal. Y el último que es un capilar sinuoso o discontinuo. Netamente ya los nombres nos hacen tener estas diferencias. ¿Cuál es la constitución anatómica de los capilares? Es que únicamente van a tener una capa de células endoteliales donde van a cubrir o estar cubiertas por una membrana basal. ¿Ya? Recuerden que todo tejido epitelial tiene su soporte, en este caso es una membrana basal. ¿Qué más va a tener los capilares? Estas células que se llaman endoteliales. Células pericitos. Los pericitos. ¿Ya? Estas células pericitos van a estar como que rodeando al capilar. ¿Para qué están presentes estos pericitos? Para la función contráctil. ¿Por qué? Porque al no tener células, fibras elásticas ni musculares, pues no tiene la función de contracción, de tensoactivas como tal. Entonces el pericito le ayuda a que haya esta función. Este pericito va a tener miosina, actina y tropomiosina, ¿ya? Que es lo que le va a ayudar a que el capilar se dilate y se contraiga. ¿Sí? Cuando sucede alguna, qué sé yo, ruptura, se cortan, o nosotros hacemos alguna anestesia colocada, ¿qué es lo que pasa? Se muere el capilar como tal. El pericito que está presente alrededor de los capilares va a tener la capacidad de formar nuevos capilares. ¿Ya? Entonces la función como tal es función contráctil y función renovadora. ¿Sí? Este capilar continuo vamos a encontrarlo en tejidos musculares, en tejidos conjuntivos, vamos a encontrar en glándulas exócrinas. Ahora, el fenestrado, ustedes ven que ya tienen como agujeros, ¿verdad? Esta es la diferencia. Aquí internamente, esto de aquí se llama o se denomina como diafragma. El fenestrado con diafragma, ¿dónde vamos a encontrarlo? ¿Dónde lo encontramos? En el músculo. ¿En las glándulas endocrinas? En las glándulas endocrinas y también en el plexo carotidio y en el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que
de este sector de aquí, que es el diafragma. ¿Ya? El glomérulo renal es el que posee capilares sin diafragma. Es la que tiene las curvas y es una válvula. Eso me toca a mí. Ahora, los últimos, capilares sinusoidales o discontinuos. Esto ya es como que si el capilar pobrecito estuviera destruido. Pero pues, perdón, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Sí, tenemos las células endoteliales, pero vamos a tener tanto la capa de células endoteliales como la membrana basal van a tener estas fenestraciones. ¿Sí? Este tipo de capilares, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la parte del vaso, ¿qué más? Médula ósea. En el hígado. Y en el hígado. ¿Ya? ¿Por qué son estos capilares así netamente? ¿Quién me puede decir? Para el paso de nutrientes. Por eso se está presente en los órganos hematopoyéticos. ¿Ya? ¿Entendido de capilares? Ahora sí ya entendió. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? La meta arteriola, que algunos se equivocaron. Netamente la meta arteriola es como que la parte media entre ¿qué? Entre una arteriola Un capilar. y un capilar como tal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Esta meta arteriola va a estar constituida por una sola capa de células musculares. Es como que para no tener esa discontinuidad o esa, ¿cómo sería? Ese corte abrupto, porque aquí tenemos una o dos capas de células musculares en la arteriola. ¿Ya? Entonces va disminuyendo su calibre, su grosor y tenemos una meta arteriola que está constituida o formada por una capa de células musculares. Y a partir de eso se empiezan a ramificar las redes capilares, que se van a unir con las venas, las vénulas como tal. ¿Ya? ¿Sí se entiende, no? ¿Ya? Ahora, la estructura de las venas, digamos que es casi similar. ¿Qué es lo que la cambia? Es la presencia de estos de aquí. ¿Cómo se llaman esos? Las válvulas como tal. Internamente estas van a tener las válvulas. ¿Para qué sirven estas válvulas? ¿Para qué? Para que no retroceda la sangre, porque la función de las venas, ¿cuál es? Llevar. Es como un retorno, ¿verdad? Del corazón sale por las arterias como tal, ¿ya? Y regresa por las venas. Entonces, esas válvulas que tenemos presentes, guardia celular, en la capa íntima, bonita, tenemos, ¿para qué? Para que no se regrese o no haya un retorno como tal de la sangre, ¿ya? También, así como las arterias, estas no son como arterias elásticas, necesariamente son venas grandes, medianas y las vénulas. Si ustedes ven histológicamente en los gráficos, las medianas y las grandes van a tener estas válvulas internamente en la ¿sí? Pero sí van a tener una capa endotelial y también va a tener una fina capa de músculo liso como tal. Tienen túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Esta también sí va a tener, si ustedes ven en la túnica adventicia, el vaso basal. No es que porque sean venas ya se les deja ahí botadas, no, también tienen su nutrición como tal. ¿Ya? Entonces, las venas grandes como tal van a servir de conducción y se va disminuyendo el calibre de estas venas. Las venas medianas, ¿para qué creen que va a servir? La distribución como tal. Y las vénulas van a ser de colecta, es decir,
capilar venosa, pues ya va a ser netamente la que otra vez empiece el proceso. ¿Sí? Las vénulas, pues esto netamente es para que puedan estudiar. Ya se repetirían de nuevo las vénulas postcapilares, que es lo que va a tener. Netamente esto va a tener al igual que los capilares arteriales, ¿sí? Va a tener una capa de células endoteliales, una membrana basal va a rodear de los mismos, no los mismos, sino células pericitos que van a tener la misma función. La función netamente de desarrollarse nuevamente venas nuevas si es que han sufrido un proceso inflamatorio. ¿Ya? Diferencia netamente, ¿cómo le ven ahí? Entre arteria y vena. La última como tal, internamente en la vena, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué tenemos aquí? Las válvulas como tal, ¿ya? El grosor, ustedes que ven, en la túnica media sí tenemos la presencia de varias células musculares y varias fibras como tal. En cambio, acá en la túnica media ya es un poco más delgada, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La luz como tal, ¿qué está la luz? Es estrecha en la arteria muscular y en cambio en la vena como tal es mucho más amplia. ¿Ya? ¿Están más o menos entendiendo? ¿Bien, mal, mejor? Sí. Ahora, dentro de las capas del corazón, netamente es un poquito más extenso. Si nos vamos desde la parte interna hacia la externa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, la capa interna se llama, o llamada también el endocardio. ¿Qué vamos a tener en esta capa endocárdica? Vamos a tener endotelio, que significa capa de células endoteliales o un epitelio plano simple. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Una capa subendotelial, donde vamos a tener fibras colágenas, elásticas y células musculares. Debajo de esta capa subendotelial, ¿qué es lo que vamos a tener? Una capa subendocárdica. Esta capa subendocárdica va a estar constituida por vasos, por nervios y también por las células de Purkinje. ¿Quién habló de eso? Mira, ¿cuáles eran las características de las células? Hay otras células del mismo nombre que están ubicadas en otro órgano como tal. Aquí no se equivoquen, netamente tienen que colocar células del corazón o células de Purkinje del corazón, porque en otros libros las denominan como fibras de Purkinje. Es como las células musculares, es fibra muscular o célula muscular. Aquí es fibra de Purkinje o célula de Purkinje, pero del corazón, ¿ya? Para que no se confundan cuando vayan a leer. Entonces, díganme cuáles son las características. Llevan el impulso como tal, pueden tener de 1 a 2 núcleos. ¿Qué más? Hacia la periferia como tal, ¿ya? Entonces, van a llevar los impulsos y por eso lo vamos a encontrar netamente en la capa interna, ¿ya? Ahora, después de esta tenemos, a ver, endotelio, capa subendotelial, capa subendocárdica y después de la capa subendocárdica vamos a tener la capa media o miocardio. Esta es la más amplia, si ustedes ven, en donde vamos a tener netamente las células musculares cardíacas, que van a ser células con una contracción voluntaria o involuntaria. Involuntariamente, ¿ya? Después de esta capa media o miocardio tenemos la capa externa o epicardio. Netamente esta capa de epicardio se la considera también como un pericardio visceral, ¿sí? En esta capa tenemos una presencia de dos subcapas, por así decirlo. Una capa subepicárdica,
¿sí? Que va a estar netamente conformada por tejido conjuntivo, y una capa superficial que va a ser el mesotelio, es decir, un epitelio plano. Al final de todo, lo que ustedes ven de color blanco, la última capa va a ser el pericardio, es decir, la membrana que va a cubrir a todo el corazón. Este pericardio como tal va a tener diferentes consistencias. Hay pericardio fibroso, va a haber un pericardio seroso. Este seroso va a estar dividido en una cara parietal y una cara visceral. ¿Ya? Entonces, el corazón, si ustedes ven, tiene abundantes capas. Si alguna de estas se daña, pues podemos reparar ciertas capas. Si, por ejemplo, tuvieron un altercado y le llamaron policial, si solo afectó el pericardio fibroso, ese paciente puede salvar. Pero si ya está afectando a capas más internas, llegó, qué sé yo, al miocardio, el paciente ya posiblemente no lo podamos salvar, porque estamos atravesando casi, ¿cuántas barreras? ¿Cuántos? Pero estaríamos atravesando el pericardio fibroso, seroso y el epicardio común. ¿Sí? Entonces, internamente el corazón se ve así. ¿Qué es lo que tiene internamente? Los ventrículos de la aurícula. ¿Cómo sucede el sistema de bombeo o el impulso? Así. ¿Qué es lo que primero se crea? El marcapasos, que es el nódulo sinusoidal. Arterial. No sinusal. Ya. ¿Qué es lo que va a tener este nódulo como tal? Netamente van a tener fibras especializadas que van a emitir ese impulso rítmico. Y van a ser transferidas ¿hacia dónde? Al nódulo atrioventricular. ¿Ya? Donde va a transmitir y netamente va a transmite y retrasa. Sí. Se va a dirigir a la tesis y ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar también? Las fibras de no, es lo mismo, solo que es como cuando llamamos células musculares o fibras musculares. Es lo mismo en cuanto a histología. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa cuando se obstruyen las arterias como tal? Ahí es un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción como tal de todo este sistema que estamos viendo. ¿Ya? Y por último, el sistema vascular linfático. ¿Qué es lo que hacía el sistema vascular linfático? Netamente va a recoger los líquidos intersticiales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que es la linfa. ¿Y a dónde se dirige esa linfa? Se dirige al sistema circulatorio, pero ya no como desecho, sino como algo de nutriente. ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? No puedo ver el libro. Qué lindo. No te puedo dejar la lección de la semana. No. Pero digo, para el miércoles.